Bueno, mi nombre es Silvia Justo, soy psicoanalista, fundadora y directora de esta institución que se dedica a la asistencia y formación en psicoanálisis. Hoy es el último encuentro del año, pero también de este ciclo de exposiciones, de conferencias. Este ciclo arrancó en el 2020, hace 4 años, en agosto del 2020, hace 4 años que estamos compartiendo este espacio con ustedes. Yo quería agradecer a todos los invitados que tuvimos a lo largo de estos años, Irene Gil y Marcela Barilari, que nos acompañaron desde los inicios, Gabriel Zanotti, Julio Moscón, Mirta Latesa, Estela Mari Julián, Gabriela López, la licenciada Diana Cuello, la licenciada Daniela Figueira, Silvia Chap, Camina Liaudat, Gregorio Noceda. Así que bueno, a todos ellos muchísimas gracias por haber compartido este espacio durante estos 4 años. Y estos 4 años los compartimos junto con mis colegas, Ana Marquís, Liliana Campaña, Silvia Fandiño, Graciana Gorris y Fernando Luqueta y Sebastián Grendas, que ya no están más en la institución. Así que bueno, a los que no están también muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la exposición de este año, ¿sí? La última, que dice Lacan en el seminario 4, la relación de objeto, que es un obsesivo. Esta es la cita que nos convoca. En suma, es un actor que desempeña su papel y cumple cierto número de actos como si estuviera muerto, ¿sí? Bueno. Y yo les voy a hablar de la dura condena a vivir, así llamé a la exposición de la que les voy a hablar. Hay en la obra de Freud 3 grandes momentos que dan cuenta de la cronología de la neurosis obsesiva. Un primer momento fue en 1896, en La herencia y la etiología de las neurosis. Los médicos de esa época sostenían las condiciones etiológicas hereditarias de las neurosis. Hablaban de la locura de la duda, de la obsesión, de la fobia al contacto. Pero Freud dice en este artículo, lo cito a él, cabe sospechar la existencia de otras influencias de naturaleza menos comprensible. Y va a dar cuenta de esto señalando la fuerza de un recuerdo que actúa como si fuese el acontecimiento actual. Este recuerdo tiene 3 características. Se relaciona con la vida sexual, lo ubica en la primera infancia e implica un abuso. Hay otro culpable, ya sea un adulto o un niño mayor, pero ese hecho generó placer y en ese hecho el sujeto fue activo. De ese goce anticipado, dice Freud, nacen las ideas obsesivas y por un trabajo psíquico inconsciente aparecen posteriormente como autorreproches desfigurados. El segundo momento es en El hombre de las ratas, en 1909, pero también en las lecciones introductorias al psicoanálisis. Freud destaca que la neurosis obsesiva es más fácil de captar que la histeria, porque no comprende un salto a lo somático. Los síntomas obsesivos son puramente mentales. Va a decir que la regresión de la libido hacia la fase preliminar de la organización fálico-anal marca con su sello todas las manifestaciones sintomáticas. Cito a Freud, el impulso amoroso se presenta bajo la máscara del impulso sádico. Privado de la posibilidad de satisfacer su libido, el sujeto no solo se vuelve un neurótico, sino un neurótico horrorizado por las representaciones que surgen en él. Freud llamó a la neurosis del hombre de las ratas una neurosis obsesiva completa. El temor a que ocurriera una desgracia, el placer, la representación del deseo de ver a las mujeres desnudas, los autorreproches, los rituales, la deuda, la culpa. También Freud ha implicado al padre en el síntoma del obsesivo. El padre generalmente es un padre muy amado, pero es la inhibición del amor por el odio lo que produce el conflicto en estas neurosis.
El tercer y último momento fue en inhibición síndrome de angustia, el obsesivo de la segunda tópica, la del yo, el ello y el superyo, ¿sí? Y va a ampliar sus pensamientos sobre el papel del erotismo anal y señala la formación de un superyo feroz y de un yo que está adherido en forma testaruda a su relación con la realidad y la conciencia, consagrándole todas sus facultades intelectuales. Hay una cuestión que tanto Freud como Lacan toman en cuenta, señalan que esta neurosis se presenta en la clínica de diferentes maneras. No van a encontrar un obsesivo igual a otro obsesivo, ¿sí? Eso tiene que ver con la diacronía de las neurosis. La diacronía tiene que ver con lo temporal, con el tiempo. Una cosa es una neurosis que recién se está iniciando y que aparecen algunos ruidos, uno escucha algunos ruidos, por llamarlos de alguna forma, una neurosis que ya uno ya escucha cierta sintomatología, ¿sí?, clara, de una neurosis obsesiva, y una neurosis que está absolutamente instalada, que lleva unos cuantos años de desarrollo. Entonces la presentación y lo que vamos a escuchar es de otra manera, es diferente. Es en la estructura obsesiva donde fundamentalmente vamos a encontrar lo que Freud llamó la degradación de la vida erótica en el hombre, el desdoblamiento del objeto sexual en dos mujeres. En el hombre de las ratas estaba la mujer rica e impuesta y la mujer pobre y amada. Freud dice que el obsesivo tiene celos en el plano erótico y cuando los tiene, su pobre pareja los tiene que padecer y mucho, También dice que es en el cuerpo de la madre que experimenta que el otro primordial es una mujer cualquiera, es una mujer como cualquier otra, una mujer cualquiera. Y eso no es aceptado por él. La respuesta es la degradación de una mujer. O es la inmaculada, la sin manchas, o es la prostituta. Las son todas iguales. Un sujeto dice que no toleraba en las reuniones sociales ver cómo la madre se mataba de risa cuando escuchaba chistes verdes. ¿Sí? Ahí tienen la versión, la castración de la madre en el punto donde aparece como madre y mujer, el rechazo de este sujeto que es un obsesivo, ¿sí? El obsesivo, si la desea, no la puede amar, y si la ama, no la desea. Eso tiene que ver con la maternización del objeto. Lo que él no puede es gozar del objeto de deseo. Bueno, hasta acá un breve, pero muy breve recorrido de lo que dice Freud, de la neurosis obsesiva, y ahora vamos a pasar a Lacan. Lacan, ¿hay alguna pregunta respecto a esto de Freud? No. Lacan toma al obsesivo como aquel sujeto que produce elementos extraños en sus pensamientos. El obsesivo tiene muchos ruidos, muchísimos ruidos, ¿sí? Entre la década del 40 y del 50, dice que en la neurosis obsesiva nos encontramos con una estructura que posee construcciones enredadas y confusas, con caminos que no llevan a ninguna parte, que permanecen aislados de la salida, a los que Lacan llamó laberintos y fortificaciones, que poseen defensas enmarañadas que son muy difíciles de atravesar. Esto lo van a encontrar en Escritos 1, la agresividad en psicoanálisis. A diferencia de la histeria, que busca un amo y que nunca hay un amo que esté a la altura. Pero a pesar de eso, la histeria conserva ese lugar de amo, porque son todos insignificantes para ella. El obsesivo se presenta como habiéndolo encontrado. Es de él de quien espera recibir demandas para poder satisfacerlas. Quiere que le demanden, pero esto está al servicio, dice Lacan, de la postergación del acto. Lo que él llamó procrastinación, y Freud, cuando habla de la duda, habla de la indecisión del obsesivo. Tienen un verdadero problema con el tiempo, ya que gozan con la postergación del goce. Él ha encontrado un amo, pero lo fundamental es la espera. Vive esperando la muerte de ese amo para empezar a vivir. Está la coartada, para no jugarse con sus deseos. Se protege dentro de esa relación para desligarse de su obligación de vivir. Imagina que cuando el amo muera, será posible vivir de otra manera.
entregarse a las cosas que quiere, que le produzcan placer y que procrastina. Hay que ubicar en el registro imaginario, siempre en los análisis o en las entrevistas, esta coartada con la que el obsesivo se protege de vivir, de desear. Esperar la muerte del amo no es más que una coartada. El amo puede seguir siéndolo aún muerto. Otra de las coartadas con las que nos encontramos en la clínica son las fantasías de homosexualidad. Él quiere creer que es homosexual para liberarse de la tarea y de la angustia que se pone en juego al encontrarse con el deseo del otro. Si el neurótico desea y goza, es porque se confronta a lo que Freud llamó castración. Que la neurosis es la clínica de las respuestas. ¿Las respuestas a qué? Al goce y al deseo que le viene del otro, al goce y al deseo de él, por lo tanto, del sujeto, ¿sí? Es como él se va a ubicar, cómo va a responder a estos dos términos que le vienen del otro. Esta es la clínica de la neurosis, ¿sí? Preguntas y respuestas en función de esto. El obsesivo, el obsesivo que no quiere saber nada de su falta en ser y que tampoco quiere soportar cómo queda expuesta a la falta de en el otro, es incapaz de soportar la falta que el deseo del otro presentifica, con lo cual se ofrece como garantía de ese otro. Construye un tirano al cual se ofrece como esclavo. Perdona, ahí ya me perdí. Sí, a ver, dale, ¿qué? Como no quiere saber nada del deseo del otro, ese deseo del otro habla de la castración del otro y ese otro no quiere. O sea, siempre va a obturar el deseo del Claro, otro. claro. Por eso pide que le pidan. Claro, ¿Sí? y después para decirte que no. No. No, satisface. Va a satisfacer. Colma al otro que haga la vida. Claro, a ver, lo que no quiere saber nada es del deseo del otro. Entonces, Sí. se anticipa muchas veces antes que el otro le pida dar, ¿sí? A satisfacer. Se puede anticipar. Pero frustra al otro. Ah, bueno, porque de ese otro no quiere saber nada, no Claro, importa, por eso, estamos hablando de él. Ya no importa. ¿Sí? Sí. Si el otro entra en esa dinámica, puede pasar de que crea que se trata de una cuestión de objetos de la necesidad. Digo, el obsesivo es el típico que dice, yo, mi mujer la tiene todo, ¿por qué va a ir a trabajar? Si le compro todo. Tiene cafetera, tiene lavarropa, tiene, ¿sí? Bueno, construye un tirano al cual se ofrece como esclavo, un amo que lo degrada, al que intenta excluir su no saber, un amo para él que trabaja muchas veces esclavizado y que solo vive para eso. Son esos sujetos que se la pasan trabajando, ¿sí? De los 365 días de año, ofreciéndose a tapar esa falta con la fortaleza de su yo. Él puede rellenar el no saber del otro con su propio saber, el cual él considera que es completo. Por eso el obsesivo es tan vanidoso, ¿sí? Se la sabe toda, ¿no? Bueno. Para sostener este amo, que no es sin un costo altísimo para él, no es sin la acumulación de un odio que reprime y que sostiene a través de la ambivalencia, anhela la destrucción del amo, generando contra aquel un goce sádico, que posteriormente se revierte en un goce masoquista. Bueno, al ofrecerse como el garante del amo, él tiene un saber completo, absoluto. Bueno, no solo es el garante, también es el fiador de ese otro. Otra de las cuestiones que trae la clave es la imposibilidad, que es una constante en este tipo de neurosis. Un analizante que estaba así muy agradecido con su madre por todo lo que había hecho por él, empieza a desear y a traer a su análisis, quería regalarle un viaje. Antes de que la madre muera, quería regalarle un viaje. La madre iba a cumplir 80 años. Entonces la madre era una mujer muy activa, muy viajada. Entonces él empieza a pensar en un lugar en Latinoamérica para regalarle, comprarle ese viaje a la madre y regalárselo. El tema es que todo era pasado por lo matemático, ¿no? ¿Cuánto iba a salir? Bueno, está, no por preguntarse porque es un viaje. ¿Cuánto iba a salir? ¿Cuánto iba a tener que caminar la madre para llegar a tal montaña, a tal pirámide? ¿Cuánto tiempo le iba a llevar? Tanto, todo eran cálculos, ¿sí? Toda la imposibilidad estaba matematizada, ¿sí? Hasta que dice, si yo le pago, le regalo este viaje a mi madre,
va a terminar hecha polvo con este viaje. Y yo le dije, y en una urna, como que usted no se decida, ¿no? Claro, pero vuelvo a la cuestión de la imposibilidad del deseo, donde hay algo, algún movimiento deseante, donde se pueda poner en circulación, matematizan, calculan, ¿sí? Bueno. El deseo imposible hace que el obsesivo intente renunciar a su deseo un juego para construir un otro consistente, un otro que no está castrado. Entonces está enfrentado a un problema de existencia en ¿estoy muerto o estoy vivo? Es la pregunta que trae Lacan para estas neurosis. Otra de las características es el obstáculo que presenta para encontrarse con el otro. Es lo que Lacan en el seminario 5 va a llamar la jaula, porque aunque se desplace, viaje mucho, vaya a muchas reuniones sociales, él siempre está encerrado. Él está metido en los tormentos de sus pensamientos, padece en esa especie de ensimismamiento, un retraerse de la relación con los otros. Construye una fortaleza que lo protege de esos otros al precio de aislarlo. El aislamiento es uno de los mecanismos de defensa del yo que se caracteriza por el bloqueo de toda actividad que ponga en peligro la fortaleza yoica. Es la sensación de estar inmovilizado, es una inhibición mortificante. La consistencia imaginaria del yo o la fortaleza yoica actúa como defensa. En el seminario 5, en la clase 22, el deseo del otro, Lacan va a indicar cuándo se puede anticipar que un niño va a ser un obsesivo en su adultez, ¿no? Y dice que cuando el niño pide una caja, por ejemplo, trae este ejemplo, el niño pide una caja, quiere una caja, quiere una caja, es infinita la demanda y la quiero ya, ¿sí? A esto Lacan lo llama, es una demanda que no cesa hasta que no tenga el objeto. Es lo que se podría llamar, dice Lacan, una idea fija, obcecada. Tiene un carácter de condición absoluta. Tiene la marca del deseo obsesivo, que está empeñado en la destrucción del otro, del deseo del otro. Bueno, siempre hay entonces en las relaciones amorosas del obsesivo un intento mudo o hablado de controlar el objeto amado a fin de evitar algún tipo de movimiento deseante. Esto que les decía antes, el obsesivo no quiere olas, no hagan olas, ¿sí? El objeto amado y amable tiene que funcionar como muerto, manteniendo un gusto, una inclinación por la prisión amorosa. Se desvive para que su compañera o su partener no le falte nada. El objeto de amor no tiene nada que pedir, está colmado, encerrado en su burbuja al abrigo de la necesidad. Generalmente la estrategia amorosa consiste en apropiarse del objeto vivo para transformarlo en un objeto muerto y de esta forma mantener algún lazo con él, ¿sí? La mujer pide, pero él se encarga de, ¿sí?, si quieren satisfacer otra cosa. Si eso tiene que ver con el deseo de ese otro. Bueno, en la década del 50 también habla de la relación del obsesivo con su fantasma y destaca la dimensión escópica, ¿sí? El control también lo lleva, no solamente por la cuestión de la Navidad, ¿no?, con el tema del dinero y todas esas cuestiones, con el control del objeto, sino que también está en el escópico, el control lo llevan en la mirada, siempre tienen que estar, ¿sí?, controlando. Bueno, entonces, Lacan destaca la dimensión escópica, la de un espectáculo que se ofrece a un observador en relación a la demanda del otro en su perspectiva oblativa. En dicho fantasma, el sujeto sostiene un espectáculo donde realiza hazañas o proezas. En afán de conseguir un récord, esas hazañas o proezas están dirigidas a un espectador ubicado en el lugar del otro, donde el sujeto no está implicado ahí a nivel del deseo, sino en el plano imaginario. Él es el espectador de su propio debate intersubjetivo, ¿sí?, y es quien le otorga al otro solo ese lugar, que sea espectador de su propio debate con los otros, de su hazaña o de sus hazañas. En la proeza, dice Lacan, hay una escena y una identificación con alguien que lo contempla desde el palco y a quien va dedicada.
Ese alguien mantiene un compromiso narcisístico con el yo del obsesivo, lo que permite a este sostener la consistencia del otro. Bueno, las promesas pueden ser muchas, índole sexual, ser el ganador de todos los torneos de tenis, tener todos los trofeos, bueno, todo lo que se les ocurra. Lacan habla del desdoblamiento de en este tipo de neurosis. Está en la arena del escenario y está en el palco al mismo tiempo. Desde afuera se está mirando como observador. El sujeto se mira desde el ideal del yo. El ideal del yo es el significante que opera como ideal, la guía que gobierna la posición del sujeto en el orden simbólico. Cuando él está, si se mira como ese ideal del yo, como el padre, como el tío, como el abuelo, a lo largo de un análisis, eso hay que despejarlo, hay que saber de qué lugar se está mirando él, ¿sí? ¿Cuál es ese ideal del yo? ¿Cuál es ese significante que lo marcó, ¿sí? En ese orden simbólico? ¿Quién es ese ideal que es el mismo y a la vez no lo es? ¿Sí? ¿Qué ideal está sentado en el palco con él mirando? Y por otro lado, se ve con el otro imaginario, con el rival, con el que compite, con lo que Freud llamó yo ideal, ¿sí? El yo ideal se origina en la imagen especular del espejo, es el yo completo, el que no está fragmentado, ¿no? Tiene la ilusión de la unidad. Bueno, él juega su pelea en el escenario con el otro y también está en el palco. Las mujeres generalmente quieren sacarlos del palco. Una pareja que discute porque él no le pasa el dinero suficiente para los gastos que hay en la familia, en el matrimonio, en la casa, en el hogar, y le empieza a darle explicaciones de por qué no le puede pasar el dinero. Entonces empieza a decirle desde el palco, inflación, la pérdida de valor adquisitivo, el aumento del dólar, bueno, bla, 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 bla. No está en el escenario preguntándole a la mujer, bueno, a ver, veamos, sentémonos, a ver, ¿cuántos son los gastos? Bueno, veamos, te puedo pasar esto, ¿sí? Son las clásicas donde las mujeres terminan diciendo, vos no me escuchás lo que te digo, ¿sí? En el circuito obsesivo los lugares se distribuyen de esta manera. El sujeto que está siempre enjaulado, ¿sí? Y el rival imaginario. La lucha con el rival imaginario se juega en la lucha, dice Lacan, a muerte por puro prestigio. Y se juega completamente en el drama del obsesivo con el rival imaginario. Y es una lucha a muerte por nada. Por ejemplo, cuando un sujeto quiere ocupar un lugar que tiene otro, es capaz de matarse, ¿sí? Simbólicamente hablando, digo, para conseguir ese lugar, y en realidad no es el lugar, ¿sí? Es la lucha con el otro y el prestigio lo que quiere conseguir. Otro tema importante es el tema de la deuda, ¿sí? ¿Cómo pagar una deuda que ha contraído la generación anterior y no él? Bueno, vamos a la cita. ¿Qué es un obsesivo? En suma, es un actor que desempeña su papel y cumple cierto número de actos como si estuviera muerto. Actor lo que da a ver, ¿sí? en esa mostración de hazañas y proezas, ¿sí? Como si estuviera muerto respecto al deseo, ¿no? En suma, avanzo un poco más. En suma, el juego al que se entrega es una forma de ponerse a resguardo de su muerte. Se trata de un juego viviente que consiste en mostrarse invulnerable, no castrado, ¿sí? Se pone a resguardo de no ser mortal. Con este fin se consagra una dominación que condiciona todos sus contactos con los demás. Se le ve en una especie de exhibición con la que trata de mostrar hasta dónde puede llegar en ese ejercicio, que tiene todas las características del juego, incluyendo sus características ilusorias, es decir, hasta donde puede llegar con los demás. El otro con minúsculas, que es el semejante, el rival, ¿sí? Es solo su alter ego, su propio doble, el desdoblamiento en el escenario y en el palco. Su juego se desarrolla delante de un otro que asiste al espectáculo. Él mismo es solo un espectador y en ello estriba la posibilidad misma del juego y del placer que obtiene. Digamos que, sin embargo, no sabe qué lugar ocupa. Esto es lo inconsciente que hay en él, ¿sí?
mantener el deseo del otro como imposible y el del también. Eso es lo que no se advierte. Sin embargo, la escena la arma en ese desdoblamiento del yo para él, pero también para que ese otro observe, ¿sí? Ese otro que tiene que tener un compromiso narcisístico con el sujeto. Bueno, vayamos entonces a la presentación clínica, al recorte. Les voy a presentar a Silvia Fandiño. Silvia Fandiño es psicoanalista de adolescentes, jóvenes y adultos, es miembro de esta institución, ha hecho la especialización en patologías del acto y el consumo en ABRA, es miembro del grupo interdisciplinario designado por la Facultad de Ciencias Sociales para la implementación del protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia, discriminación de género u orientación sexual de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora de la Dirección de Orientación y Capacitación al Estudiante y al graduado de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad de Buenos Aires. Y Silvia nos va a hablar de una lectura posible de la relación analista-analizante en la neurosis obsesiva. Bueno, adelante entonces. Buenos días. Bueno, a partir del término inconsciente, Freud va a presentar el descubrimiento del psicoanálisis. ¿Con la silla no? Freud va a tomar la palabra inconsciente de la ideología de su tiempo. Presenta su descubrimiento a partir de una negación de la conciencia. El inconsciente, el in, es negativo. Freud decía, no sabemos cómo definir la conciencia. En su trabajo clínico, muchas veces es imposible saber si un elemento es consciente o inconsciente. En la neurosis obsesiva, la noción que merece ser conservada en la palabra inconsciente es la desafectación de la idea y su afecto. Esto es, que el sujeto percibe y comunica determinada idea como si ésta careciera de importancia. El carácter, el índice inconsciente de la idea obsesiva, conocida por el sujeto, es que esa no le dice nada, como si no la conociera, como si se tratara de un pensamiento en tanto que yo no pienso. En referencia a la neurosis obsesiva, el inconsciente, tal como Freud lo descubrió, está vinculado a una lógica de la palabra. El inconsciente freudiano, redescubierto por Lacan, es el inconsciente de las palabras. Por lo tanto, antes del descubrimiento, el inconsciente estaba en la palabra y solo en ella. En las palabras siempre hay más de lo que uno quiere decir, de lo que uno cree expresar. Las palabras traicionan. Lo saben bien los que quieren ocupar una posición de amo. Si quieres mandar, ser un amo, habla poco, economiza las palabras, porque la palabra traiciona, escapa. Freud descubrió el inconsciente siguiendo a sus pacientes histéricas, pues la histeria se caracteriza por la intersubjetividad. El sujeto histérico se caracteriza por su articulación y su dependencia respecto del otro, el otro con mayúscula, ¿no? No se trata de que el sujeto histérico mienta, sino de que, por el contrario, no sabe qué es la verdad y puede vivir sufriendo con auténtico sufrimiento. La histérica se demuestra impensable sin la relación con el otro. Por eso Lacan va a decir que la histeria es un vínculo social. La histeria puede definirse como un esfuerzo por hacer hablar al amo, de tal manera que se traicione a sí mismo, se traicione en el deseo. Freud va a señalar que los obsesivos no son tan accesibles al análisis como las histéricas. Tienen mucho menos que consultar, esconden su mal en la vida social y en general acuden al análisis cuando su estado es gravísimo. Miller menciona un término usado por Lacan en sus primeros textos, donde se refiere a la neurosis obsesiva como una enfermedad de la intrasubjetividad. Y va a decir, la partida se juega consigo mismo. El pensamiento aparece como rebelde
tomando consistencia de cosa como si las ideas tuvieran densidad. Algunos pensamientos resultan intrusivos, contra los que el sujeto debe luchar o esforzarse para no producirlos. Freud postuló como modalidad específica de la defensa en la obsesión la desconexión de la representación y el afecto, entendiendo por afecto un exceso que Lacan llamará objeto A y la angustia su manifestación corporal. En la clínica, al perturbar la defensa, se apuntaría a la apertura del inconsciente, restableciendo la conexión y produciendo la división subjetiva. En la neurosis obsesiva se anulan entre dos significantes, separándolos, con lo que logra un ordenamiento temporal, uno antes y otro después. Que haya tal sucesión lo alivia. El pensamiento obsesivo se sustenta en una lógica y Freud señalaba el sí, entonces, no sí, puntos suspensivos, entonces. Por su parte, Miller trabaja el entonces y una de las facetas resaltadas es la inclusión del tiempo, un tiempo que pretende poner fuera a la contingencia, al azar. Va a decir en la lógica de la cura, la locura del entonces es la locura de lo necesario, o sea, la negación del azar, es encadenar el discurso mediante la necesidad. Podemos pensar en la formación del analista, aquella formación clásica donde se esperaba una acumulación por la vía del saber, intentando de esta manera dominar el goce. El planteo de Lacan es diferente, va a resaltar una formación donde lo importante es la posición del analista en tanto objeto A, dejando por debajo de la barra al saber que tiene que quedar como supuesto. La vía de la identificación freudiana plantea que para ser un analista hay que partir de un analista. En cambio, el planteo de Lacan es que un analista se hace a partir de su análisis. Lacan traza para su escuela ciertas pautas que se someten a verificación. Por ejemplo, con el pase. Lacan va a decir en la tercera, que es el texto de intervenciones y textos 2, el devenir analista bajo la trama de un hagan como yo, no me imiten. Iba a decir no me mientan. No me imiten. En un psicoanálisis lacaniano no se pretende situar lo perdido, sino que se apunta a lo que resta, lo que resiste, en tanto posee una materialidad diferente al sentido, un resto que no responde del síntoma. Miller se va a ocupar por la pregunta del obsesivo, esa que no se dirige al otro, sino que se plantea a sí mismo. En un texto que se llama Los preguntones, en la introducción a la clínica lacaniana, dice: al plantearse las preguntas a sí mismo, él es quien no sabe y a la vez quien debe dar la respuesta. Trabado en la inmovilización, con un gran trabajo y con la procrastinación, tenemos un particular estilo en la neurosis obsesiva. La duda, con el toque de arrogancia, con algunas cosas que ya planteó Silvia, ¿no? En tanto no quiere recibir la respuesta del otro, acompañado de un fuerte imperativo y la demora en su respuesta. En los preguntones va a decir: esto define lo imposible de su posición. En cierto modo, no tiene otra salida que desaparecer. Ubica las dificultades con la interpretación, en tanto surgen como la pretensión de otro, el analista, de responder en su lugar. ¿Cuál sería entonces la función del saber? Si no aparecen preguntas dirigidas a un otro, se tratará de asistir al debate del sujeto con su propia pregunta, de ser espectador del tormento de su pregunta. El saberlo todo no vale nada, en tanto lo valioso, lo importante, es la pregunta misma. El analista queda reducido a un desecho.
En la neurosis obsesiva, el otro es puesto entre paréntesis. No hay una llamada al otro, porque el otro es un cadáver, y es así como retorna sobre el sujeto. El obsesivo no consigue hacer lazo social. ¿Quién es el que plantea la pregunta? Es el amo, ese que pone al otro a trabajar para responder. El obsesivo es el que trabaja, es el esclavo de sus preguntas. La pregunta queda del lado contrario al trabajo. En un análisis, el analista es el amo que pone a trabajar al otro el otro con minúscula, y el otro, en tanto obsesivo, contribuye así al psicoanálisis. Como contribuciones en el intento de trabajo, de separación de los significantes, podemos encontrar encarnada la lógica de la cadena significante y en su esfuerzo desesperado en el intento de enumerar el goce fálico. Muestra el concepto de goce. El deseo en la histeria se presenta con una modalidad patética de la insatisfacción. Encuentra únicamente en el obsesivo su modalidad lógica, la de la imposibilidad, que a diferencia de la insatisfacción, es una modalidad lógica. Podemos decir que la histérica enseña el deseo y el concepto de goce se puede aislar gracias al obsesivo. De la histeria aprendemos que el deseo no solo es deseo del otro, sino que es disgusto del goce como propio. Hay otro goce, el de la huida del sujeto que escapa de sí mismo, pero el concepto de goce solo puede aislarse en la neurosis obsesiva a través del esfuerzo desesperado de la numeración del goce fálico. Miller va a terminar diciendo: lo que me parece el problema más agudo de la práctica analítica es la articulación de encuentro y repetición. Repetimos con satisfacción que no hay análisis posible sin la histerización del sujeto, sin que éste se abra a la relación con el otro, al analista. Pero no podemos disimular la dimensión obsesiva de la práctica analítica en su exigencia ciega de presencia, en su regularidad, dice, casi burocrática, en su poner a trabajar un mandamiento que no conoce excepciones, hasta el punto de asignar al analista el papel de muerto en el juego. Lacan produjo cierta desobsesionalización de la práctica analítica, pero la estructura obsesiva del análisis permanece como problema, de tal manera que ha podido formularse como meta de la cura el acceso a la imposibilidad, que es también la definición misma del deseo obsesivo. El tratamiento de la neurosis obsesiva consistirá entonces en obtener un encuentro imposible de reducir a un reencuentro. Entiendo que es la escuela de Lacan una posibilidad de dar lugar al deseo. No se trata de una secuencia con la repetición compulsiva y ritualista de la modalidad obsesiva que busca anular el deseo, reducirlo a la demanda, acabando en una inmovilización, intentando contar lo incontable. La escuela de Lacan, apoyada en el deseo, se orienta por lo real, sosteniendo la contingencia necesaria para que el psicoanálisis siga vivo.